Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre las condiciones para el surgimiento de los gobiernos totalitarios. Les voy a hablar primero del fascismo. El fascismo es la gran depresión y el fracaso de los gobiernos democráticos al abordar las consecuentes dificultades económicas y desempleo masivo alimentaron la aparición de diversos gobiernos totalitarios. La manifiesta actuación secundaria de Italia en la Guerra Mundial hizo evidente cuando no fue favorecida en los tratados de Versalles, como su población lo hubiera deseado, pues consideraba que los 654.000 muertos y 400.000 incapacitados, la devastación de regiones del norte, la pérdida de casi toda una flota mercante y una deuda de 10.000 millones de liras eran demasiado para pagarlo. Por unos cuantos kilómetros cuadrados de dominio se les adjudicó. Los primeros años de la década de los 20 fueron anarquía gubernamental en Italia y de acceso del fascio, nombre que según Rodolfo Rosas derivaba de un símbolo referido al poder político que los magistrados romanos exhibían como una haz de flechas. Para inicios de 1915, el fascio tomó el nombre de Fasci, de Azione revolucionaria, y representaba periodinalmente a una extrema derecha conservadora. Estos grupos se oponían al movimiento revolucionario izquierdista que proliferó en Italia y que para 1919 logró mediante elecciones una mayoría en la Cámara de Diputados, aunque el gobierno lo mantenía los liberales como la mayoría de diputados socialistas. Se llegó a una descripción de la Tercera Internacional de Trabajadores que lideraba por Lenin, una organización según Rosas 1663 huelgas industriales y 208 agrarias. Solo en 1919 aumentó para el siguiente año, lo que dio paso al llamado Reino Rojo, 1919 a 1920, por lo que se podía considerar que el comunismo iba en acceso dentro de Italia. La Revolución Rusa y los gobiernos totalitarios en el devenir mundial. Pues el hombre debía ser valorado en su individualidad para beneficio de todos. De ahí la liquidación de conceptos como libertad, igualdad y legitimidad. El sustento de la dictadura se había establecido. Durante la segunda mitad de la década de los 20, Mussolini suprimió la libertad de expresión y derecho de huelga, desintegró viejos sindicatos y creó nuevos, bajo la perspectiva que el cooperativismo era mejor forma de establecer relaciones de trabajo, y fomentó la idea de armonía al enfrentamiento que predicaban los socialistas y comunistas. Asimismo, controló la prensa de radio, el cine, la literatura y el arte de exacerbar el nacionalismo y el fascismo. Los elementos centrales del fascismo se reproducían en todos los ámbitos de la ciudad. Totalitarismo, el Estado por encima de cualquier individuo o institución. Nacionalismo, Italia cuna del Imperio Romano y potencia vencedora después de la Primera Guerra Mundial. Autoritarismo, Mussolini no se equivocaba. Y militarismo, el ejército como institución bajo las órdenes de Mussolini. El elemento clave para involucrar a la mayoría de los italianos fue el nacionalismo, debido a que primordialmente se basaba en una serie de valores unificadoras de tradición y expectativas sin implicar reflexión profunda. La patria como sinónimo de Estado era supuestamente el valor supremo. Los elementos centrales del fascismo se producían en todos los ámbitos de la ciudad. Totalitarismo, el Estado por encima de cualquier individuo o institución. Nacionalismo, Italia cuna del Imperio Romano y potencia vencedora después de la Primera Guerra Mundial. Autoritarismo, Mussolini no se equivocaba. Y militarismo, el ejército como institución bajo las órdenes de Mussolini.
Elemento clave para involucrar a la mayoría de los italianos fue el nacionalismo, debido a que primordialmente se basaba en una serie de valores unificadores de tradición y expectativas sin implicar reflexión profunda. La patria como símbolo de Estado era supuestamente el valor supremo. Ya en la década de los 30, los jóvenes italianos necesitaban empleo y la cobertura de sus expectativas de grandeza. El rey prácticamente no era una figura importante. Contaba con un ejército Ya en la década de los 30, los jóvenes italianos necesitaban empleo y la cobertura de sus expectativas de grandeza. El rey prácticamente no era una figura importante. Contaba con un ejército anhelante de expansión económica y decidió invadir los territorios de los que se sintieron desposeídos por los tratados Versalles e Etiopía. En el continente africano y Albania, en la península de Balcanes, en Italia volvían evidenciarse tendencias de expansión imperialista que no podían limitarse. Para ello transitó hacia la dictadura. En mayo de 1935 Mussolini proclamó la constitución del Imperio Italiano, firmó un acuerdo de alianza con el general Francisco Franco para auxiliarse en la guerra que mantenía contra los republicanos españoles y buscó la cercanía de Adolfo Hitler. Estalinismo. Una vez que el gobierno de los bolcheviques proclamó la instauración del socialismo en la nueva Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y pudo controlar las pugnas internas con base del Ejército Rojo, comandado por Trotsky, y derrotar al Ejército Blanco armado por Francia, Inglaterra y los representantes de los viejos poderes del zarismo. Los soviéticos encontraron un breve espacio para intentar llevar adelante su plan de crecimiento económico. Sin embargo, la muerte de Lenin en 1924 abrió una problemática política muy fuerte, pues dos importantes figuras con posibilidades de sucederlo tenían muy marcadas. Una de ellas en torno impulsó que el proceso revolucionario socialista debía seguir, pues Trotsky consideraba prioritario exportar la revolución hacia el resto de Europa, sobre todo los países que contaban con un movimiento obrero de peso. Stalin, por su parte, proclamó la urgencia de consolidar el socialismo en Rusia primordialmente. Nazismo. En Alemania, después de las ventajas en el plan Dawes le proporcionaba la situación económica industrial, mejoró normalmente en la República de Weimar. Se llamó así el régimen político histórico desde la reunión de la Asamblea Constituye en 1919 parecía aceptar las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Además, Francia, por medio del Tratado Lorcano, establó un acuerdo bilateral con Alemania garantizándole la conservación de Renania, estado de Alemania cerca del Rin, de la alta producción de acero y carbón. Asimismo, la zona colonia fue evacuada por las tropas aliadas sin esperar que Alemania pagara sus compromisos. Otro gesto mundial que la favoreció fue su admisión en la Liga de las Naciones. Unos meses más tarde, el Premio Nobel de la Paz fue adjudicado a Briand, ministro de Exteriores francés, y a Stresemann, ambos gestores de los tratados de Lorcano.